Bueno, les cuento que este foro va a ser grabado y que la modalidad va a ser más o menos que ahí les voy a explicar cómo la modalidad, les voy a ir haciendo las preguntas, pero todas las cosas las voy a ir explicando justo antes de que sucedan. Así que para que estemos como tranquilos con eso, ¿ya? Súper. Así que empezamos entonces. Bueno, hola a todos, todas. Bienvenidos al cuarto foro que hace Ethics. Eh, Primero informarles que esta exposición va a ser grabada. Em, Doy la bienvenida a todos los asistentes a esta actividad organizada por Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, Ethics, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, CI, y el Consejo de Estudiantes de Plan Común, COPC. Soy Fernanda Paz, consejera del Consejo de Estudiantes de Plan Común, y hoy moderaré este foro. Queremos comenzar agradeciendo a todas las organizaciones, unidades y personas que han puesto tiempo para que hoy estemos realizando este foro del ciclo de COVID-19 y sus derivadas. Hoy el tema es privación de libertad y cárcel. Eh, para quienes no están enterados, estos ciclos surgen para hacer un aporte para abordar la contingencia desde una perspectiva que supere la también necesaria visión científica e ingeniería. La cárcel y privación de libertad es un tema que, si bien creemos todos saber a qué se refiere, es también un mundo muy olvidado para la mayoría en nuestro diario vivir. Esta pandemia que nos azota a nivel mundial nos afecta a todos, pero ¿sabemos realmente cómo viven estas personas en situación de privación de libertad? Quizás una pregunta muy compleja y a su vez muy interesante, y que nos lleva de lleno a cuestionarnos si es la privación de libertad un estado más bien permanente en nuestras vidas, o si es solo la situación carcelaria la que nos lleva a pensar en la libertad como tal. Esto, y claramente a presentarnos a quienes estamos presentes aquí ahora. Así que nos acompañan primero dos grandes expositores, Carolina Villagra, psicóloga de la Universidad de Chile, máster en criminología y doctora en criminología por la Universidad de Leicester, Reino Unido. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, consultorías y asesoría técnica en materias de justicia penal en Chile y Latinoamérica, para organizaciones como el Banco Interamericano del Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Fue investigadora del área de estudios penitenciarios del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana. Y actualmente es académica de jornada parcial en el área de Psicología Jurídica del Departamento de Psicología de la misma Casa de Estudios y consultora especializada en materias de criminalidad y justicia penal. Y también tenemos a Javier Martínez, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, presidente de Directorio Fundación Proyecto Reinserción y ex vicepresidente del CEI. Reitero el agradecimiento a ambos por participar, y para no demorarnos más, les cuento qué metodología vamos a usar. Primero vamos a realizar 3 preguntas de corrido y cada expositor tendrá 15 minutos para responder. El público puede realizar las preguntas en los comentarios y nuestros organizadores las leerán y seleccionarán 3 por tema. Por temas de tiempo van a seleccionar solamente 3. Al final de la conversación van a ser respondidas por nuestros invitados Javier y Carolina. Y bueno, dicho esto, si no tienen preguntas, puedo empezar con las preguntas para ustedes. ¿Sí? Genial. Ya. Las preguntas son, ¿qué es privación de libertad en un amplio sentido? ¿Qué relación existe entre la privación de libertad y la sociedad? ¿Qué efectos produce la pandemia sobre la población carcelaria y su relación con el resto de la sociedad? Reitero que cada expositor tiene 15 minutos, idealmente con material gráfico, si no está súper bien así. Así que, ¿quiere comenzar, Carolina? Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, Sí, genial. súper. Ya, perfecto. A ver, primero, muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación de la Escuela de Pregrado de Ingeniería y Ciencias de la Casa de Estudios donde yo, bueno, también me formé y que soy académica ahora, y a Ethics en particular. Quisiera sí pedir si me pueden reiterar las preguntas, porque yo traía una especie de presentación, entonces voy a poner también las preguntas para ir
tal vez enfocando la presentación hacia eso. La privación de libertad, creo que era la primera, ¿no? Sí. La primera es, ¿qué es privación de libertad? Ya. Ya, entonces, Fernanda, si, corrígeme porfa si entendí bien, yo tengo una presentación de 15 minutos, me dijeron que podía presentar, ¿Sí? y luego la respuesta a estas preguntas, o estas son preguntas como para invitar al diálogo. No, estas son preguntas que ustedes como invitados deben responder y tienen 15 minutos para exponer respecto a estas. Ya, entonces, por un lado, ¿qué es la privación de libertad y la relación con la sociedad? Claro, ¿qué relación existe entre la privación de libertad y la sociedad? ¿Qué efectos produce la pandemia sobre la población carcelaria y su relación con el resto de la sociedad? Ok. Efectos de la pandemia. Ya, no es algo muy alejado a lo que traía preparado yo. Así que perfecto. De todas maneras, entiendo, como dices tú, que hay después tiempo para conversar con quienes quieran hacer preguntas. Y bueno, sí, privación de libertad, ¿no? Es una situación en la que estamos de alguna manera todos, todas, en alguna medida, sobre todo quienes estamos en la región metropolitana, que estamos con restricción de libre tránsito, por ejemplo, y que probablemente algunos se pregunten, ¿cómo será entonces estar realmente en privación de libertad? ¿No? Creo que la distancia entre la privación que tenemos nosotros y nosotras de tránsito y de tal vez tener algunas libertades que antes teníamos, dista sustantivamente con la privación de libertad en la que están las personas que están cumpliendo condena en muchas dimensiones, ¿no? Creo que por ahí voy a partir. ¿Y qué relación tiene con la sociedad y por qué nos tenemos que preocupar ahora en pandemia del tema? Y mi presentación iba enfocada, o sea, va enfocada en esa línea. Primero, ¿por qué hoy nos tenemos que preocupar de las cárceles? ¿Por qué aparecen como espacios que son de priorización tienen con la sociedad? Porque una de las preguntas que usualmente en los foros o qué sé yo, en preguntas que hacen personas que tal vez no tienen un conocimiento, la mayoría de las personas que no tienen un conocimiento tal vez más detallado de lo que es la cárcel y la privación de libertad, es, pero ¿por qué la salud carcelaria podría afectarnos a nosotros como sociedad si las personas están encerradas, ¿no? Eso también quisiera responder. Y los efectos de la pandemia. O sea, yo parto diciendo que la salud penitenciaria es salud pública en este momento. Y lo que quisiera presentar son 3 elementos relativos a privación de libertad, sociedad y efectos de la pandemia, que primero la pregunta ¿por qué la cárcel? Segundo, y bien relevante, ¿no? Relativa a los derechos, privación de libertad, derecho sanitario en particular, y algunos desafíos y avances de la situación en Chile en particular. Partiría diciendo que, bueno, las cárceles son espacios, por un lado, más vulnerables a los contagios, pero también son espacios particularmente vulnerables a las violaciones de derechos fundamentales. Y eso nos pone en un escenario, ¿no? Que quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en ese sentido. ¿Qué es la privación de libertad? Primero la pregunta, ¿no? Cuando hablaba con Javier respecto a este tema, me decía tal vez sería interesante hablar un poco de las instituciones totales. Y claro, la cárcel es una institución total desde las definiciones que nos da Goffman, porque a diferencia de nosotros que estamos en nuestra casa, encerrados, en este momento yo estoy encerrada, estoy en una comuna que lleva muchísimo tiempo encerrado. El encierro es distinto de la situación de encierro en una institución total. La institución total se caracteriza por tomar todas las dimensiones humanas, no solo el libre tránsito, sino que también rige los horarios, lo que se come, lo que no se come, lo que se puede hacer, no puede hacer, qué tipo de contacto tienen las personas, etc. La diferencia sustantiva tal vez es que se está ahí por mandato del Estado en una situación jurídica muy distinta a la de la ciudadanía libre que no está en situación de condena, y estando bajo sujeción del Estado se está también en una situación especial de vulnerabilidad, entre otras, pero también de especial protección, que es una pregunta que usualmente hace la gente, ¿no? Decir,
Pero ¿por qué preocuparse en particular de la gente privada de libertad si están pagando una condena? Sí, están pagando una condena, están privados de libertad, restringidos de libre tránsito, sin embargo están en una institución estatal y por una condición de vulnerabilidad, que se consideran las personas privadas de libertad de particular vulnerabilidad, son también titulares de derechos y de derechos aún más protegidos. Entonces, va yendo tal vez más a terreno en situación de por qué la cárcel, por qué nos deberíamos preocupar hoy de esta institución. Estamos entrando al cuarto mes desde que la Organización Mundial de la Salud declaró, ¿cierto?, que el brote mundial del virus que produce la enfermedad del COVID-19 reunía las condiciones de propagación y gravedad suficiente para declararlo una pandemia. En Chile, el 18 de marzo, el presidente decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe, es decir, llevamos 3 meses, que probablemente ustedes, al igual que yo, lo sientan mucho más allá de 3 meses. Sin embargo, es muy nuevo si pensamos una situación de esta naturaleza, una crisis sanitaria que nos pone a dialogar con la muerte directamente. 3 meses es muy nuevo. Ni siquiera conocemos los detalles del virus y de cómo evoluciona el virus, por lo tanto, podríamos pensar que si bien hemos hablado y en el lenguaje de políticas públicas escuchamos bastante que hablamos de contingencia, ¿no? Planes de contingencia, la situación de una cárcel y las contingencias, o la crisis sanitaria, estamos hablando de contingencia, sin embargo, si queremos pensar en instituciones como la cárcel y políticas públicas en esta materia, tenemos que dejar de pensar en contingencia, considerando que las estimaciones internacionales sugieren que estas medidas sanitarias debiéramos resguardarlas al menos hasta mediados del 2021, ¿ya? Ya tenemos que empezar a pensar con una distancia al menos mediana y también de largo plazo, sobre todo en instituciones como la que estamos revisando hoy día, que son particularmente vulnerables a las crisis sanitarias. ¿Por qué? Entre todas las razones posibles, yo elegí 3 para pensar en las cárceles como espacios particularmente vulnerables a una pandemia. Primero, bueno, por condiciones, por el dinamismo de sus poblaciones y por las vulnerabilidades preexistentes en sus poblaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en términos de condiciones, ¿ya?, las cárceles son, y otros espacios de detención son, en Chile y en el mundo, están caracterizadas por condiciones de hacinamiento, falta de espacios salubres, de cuidado sanitario, restricción de agua potable, ¿no?, entre otros elementos propios de la infraestructura y el funcionamiento de las unidades que hacen muy difícil mantener la distancia física, realizar un lavado de manos frecuente, desinfectar los espacios y otras medidas sanitarias que nos señala la OMS y otras instituciones sanitarias a nivel nacional también. Eso por un lado, condiciones, estamos hablando de condiciones que facilitan el contagio y la propagación de enfermedades. Y como vamos a ver, no solo de enfermedades, no solo del COVID, ¿no?, sino que de cualquier tipo de enfermedad contagiosa. Segundo, bueno, a inicios de marzo teníamos 42.000 personas privadas de libertad. Y uno se imagina que esa es la población carcelaria, distribuida en cerca de 100 unidades penales en el país. Sin embargo, la comunidad o la población carcelaria es sumamente dinámica. Pensemos que junto con esas 40.000 personas, que ahora está un poco más baja, pero seguimos hablando en promedio, digamos, de 40.000 personas, hay también 20.000 personas que trabajan en gendarmería, ya sea en el resguardo y la custodia, es decir, el personal uniformado, pero también el personal civil. O sea, solo entre ellos dos tenemos una comunidad carcelaria de cerca de 60.000 personas. Adicionalmente tenemos las visitas, ¿no?, que en distintos días, en distintos horarios, incluyendo niños, niñas y adolescentes, entran a las unidades penales constantemente, ¿ya? Es decir, junto con las personas que están en encierro, que además pueden gozar de permisos de salida, tenemos un número no menor de personas que entran y salen. Por lo tanto, la cárcel ya no es ese espacio cerrado donde se pueden producir contagios, sino que además las personas desde fuera pueden llevar enfermedades hacia adentro y viceversa. Y tercero, ¿no?, el tercer elemento que las hace particularmente vulnerables, junto con infraestructura y dinamismo de las poblaciones, es el asunto de las vulnerabilidades preexistentes en el grueso de la población encarcelada. Tenemos estudios nacionales e internacionales que señalan que gran parte de la población privada de libertad
viene de sectores socialmente desfavorecidos y ha vivido extensamente problemas asociados a la exclusión social. Y una de esas exclusiones y una de esas vulnerabilidades refiere a los sanitarios. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que las enfermedades transmisibles como el VIH, la hepatitis, la influenza, tuberculosis, entre otras, presentan prevalencias que son de entre 5 a 80 veces más altas en cárceles que en población general. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales? Desde marzo ha habido llamados importantes y perentorios de organismos sanitarios como la OMS, pero también de otros en materia de derechos, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reforma Penal Internacional, diversos comités para la prevención de la tortura, Cruz Roja Internacional, solo por mencionar algunos, que señalan, que hacen llamados a los urgentes, a las autoridades a tomar medidas que permitan descongestionar las cárceles y garantizar espacios relativamente salubres. Sin embargo, todas estas medidas que las podemos discutir, ¿no? Y conversar, traslados, excarcelaciones, etcétera, nunca, por urgentes y necesarias que sean, deben tomarse a pesar de o en desmedro de los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad? ¿Los han perdido? No. En lo sustantivo, no. Las personas privadas de libertad gozan de plena vigencia de sus derechos fundamentales, de acuerdo a los tratados internacionales y tratados que ha suscrito Chile, por lo tanto tienen aplicación nacional también. Excepto, ¿cuáles son las excepciones? Aquellos que puedan verse restringidos directa o indirectamente por la condena de privación de libertad, que básicamente lo que prohíbe es, o lo que limita, ¿no?, es libre tránsito. Sin embargo, hay algunos que se ven indirectamente afectados, como por ejemplo el ejercicio profesional, abandonar el país, ejercer tal vez la maternidad o la paternidad, etc. Sin embargo, hay una serie de derechos que permanecen inalienables y es deber del Estado también garantizarlos. Entre ellos está la vida, la integridad física, moral, salud, higiene, entre otros. ¿Cuál es la situación en Chile? Algunos datos, ¿no? Les decía que a marzo, antes de iniciarse la pandemia, teníamos en el sistema cerrado 48.000 personas privadas de libertad. Y acá me voy a detener brevemente, para quienes no están familiarizados con el sistema tal vez de condena. Nosotros tenemos dos formas, a grandes rasgos, de cumplir condenas. La cárcel no es la única. Tenemos un catálogo no menor, bastante mejorado a partir del año 2013, ¿ya?, de penas que se pueden cumplir en la comunidad. La cárcel debiera, no desde solo un punto de vista ideológico, sino desde el derecho y derecho internacional, reservarse a aquellos delitos que realmente representan un riesgo para la sociedad. Es la última ratio, es la última medida posible. Las autoridades debieran, y el sistema de justicia debiera usar todas las herramientas existentes antes de enviar a una persona privada de libertad, porque es una disrupción de la vida cotidiana muy brutal en términos económicos. La cárcel es carísima, junto con además el costo social de tener a una persona privada de libertad y que se saca de la sociedad, con todo lo que eso significa en términos de empeoramiento general de las condiciones que lo llevaron a la cárcel en primera instancia, y profundización de muchas brechas de exclusión, junto con otras varias que se van sumando en la condena, ¿no? Es decir, la cárcel no es el mejor lugar para rehabilitarse probablemente, aunque en condiciones adecuadas es impresionante también los avances que se puede tener en términos de educación, trabajo, y esa es otra historia, pero muy interesante también. Así que eso eran más o menos los números. En el sistema abierto teníamos 61.000 personas cumpliendo condena, ¿ya? O sea, más de 100.000, 110.000 personas bajo custodia del Estado. Principales problemas, ya los he dicho, ¿no? Tenemos por un lado las condiciones. En el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos se indica que hay un promedio de ocupación del 104%, promedio, ¿no? Sin embargo, se reportan 14 unidades que están por sobreocupación alta y 10 que están con nivel de hacinamiento crítico, es decir, me queda un minuto, 140%, ¿ya? Situaciones preocupantes, que las voy dejando abiertas también por el tema de la sociedad, que era una de las preguntas iniciales. El alto número de mujeres privadas de libertad,
el alto número de mujeres que están en prisión preventiva, es decir, todavía son inocentes, la, la escasez de dispositivos para salir de la cárcel también. O sea, a diferencia de esta puerta giratoria donde pareciera que todos salen, lo que yo planteo siempre es que la cárcel tiene, es mucho más fácil tal vez entrar que salir de la cárcel. O sea, estos mecanismos de ingreso a veces son, de alguna manera, entra más gente de la que sale en específico. Algunos desafíos en el minuto que me queda. Como les decía, les planteé al inicio, si bien estamos hablando de contingencias, hay niveles de contingencias, o sea, hay niveles de acción que son de contingencia, manejo de las unidades críticas, prevención de contagio y todo lo que está sucediendo. Hay un plan de gendarmería, hay un plan de contingencia, y ahí hay mucho que analizar también, porque digamos la cárcel hace crisis, pero la cárcel es una institución constantemente en crisis y hoy lo que vemos es la situación más dramática, ¿no? Pero yo diría que una pregunta fundamental es, y que es de mediano y largo aliento, con todas las reestructuraciones que hay que hacer, es ¿por qué la cárcel finalmente? Porque lo que estamos viendo es que alrededor del mundo hay países que han liberado incluso hasta el 30% de sus poblaciones, ¿no? Que representan bajo riesgo para la sociedad, que pueden cumplir sus sanciones en libertad, y creo que es un buen momento de pensar cómo podemos, como sociedad, permitirnos tener espacios de condiciones realmente inhumanas en algunos casos, que, claro, se está cumpliendo condena, pero como yo les decía, son titulares plenos de derecho, y hoy más que nunca se actualiza la pregunta, ¿no?, de por qué la cárcel, cómo podemos usarla racionalmente, a quiénes debería ir, etcétera. Y ese es uno de Gracias. los desafíos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, ya que terminó la exposición de Carolina, ahora falta que Javier, tu parte de la respuesta a las 3 preguntas. Súper. ¿Se me escucha, cierto? Sí, recordarte que son 15 minutos de exposición. Vale, Como voy máximo. a colocarme ahí también un tiempito. Ya. Bueno, partir agradeciendo el espacio. Creo que desde una de las personas que estuvo ayudando a fundar un espacio universitario en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, particularmente con el tema de la cárcel, como que de a poquito hemos ido logrando posicionar el tema en un espacio que suele verse como tan ajeno a esta realidad. Y voy a tocar este tema también más adelante cuando aborde las preguntas que nos enviaron. Bueno, voy a comenzar también, y qué suerte que me tocó después de Carolina, porque pude hacer el mapeo muy bien de la situación actual, así que voy a ir con algunos detalles desde mi perspectiva más desde estudiante. Bueno, la primera, que tiene que ver con qué es privación de libertad. Creo que tenemos muy asociado que esto de la privación de libertad tiene que ver con la privación de esta libertad de movimiento, con esta libertad de tránsito. Entonces, estas instituciones que marcan un perímetro dentro del cual tú puedes moverte, o una vez que tú entras ya, probablemente el derecho que pierdes es a moverte hacia afuera desde esa infraestructura. Muchas veces nos podemos perder en creer que eso es todo lo que ocurre en estas instituciones. Entonces, como bien mencionaba Carolina en un principio, hay situaciones que se han venido posicionando durante muchos años, como los temas de violencia dentro de las cárceles, entre funcionarios, hacia internos, y también entre personas que están privadas de libertad, entre ellas con todas las lógicas de jerarquía y de rivalidades que aparecen, a pesar de que la cárcel suele pensarse como este espacio medio aséptico del resto de la sociedad y del transcurso de vida que tienen las personas. La verdad es que dentro de la cárcel esto vuelve a verse, y se ve en la organización de los pabellones, en la organización de los módulos, en quienes comparten con quiénes, en quienes reciben más encomiendas que otras personas también, quienes tienen más visitas. Entonces creo que pensarlo como un espacio donde podemos como olvidarnos, creo que es algo que carece de sentido en un espacio, cuando pensamos como en la sociedad en su conjunto. La cárcel es un espacio, y como bien lo dijo Carolina, es de mucho tránsito. O sea, hay una cantidad impresionante de personas que van a hacer las visitas, hay una cantidad impresionante de personas que salen de la cárcel, y una cantidad impresionante también de personas que entran. Las últimas cifras, cuando salieron en un seminario que organizó LEASUR, cuando daban a entender esta cantidad de personas que había entrado y salido, incluso estando en tiempos de cuarentena, nos daba a entender que esta maquinita de la cárcel o del sistema penal seguía funcionando, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo afuera. Pero me quisiera detener en esto del qué es la libertad, entonces, mirándolo
desde una lógica de, bueno, pero a lo mejor si entendemos libertades como la posibilidad real y concreta de desarrollarse como persona en la vida, a lo mejor hay más factores que inciden en esto. Y en lo particular aquí quisiera tomar una frase que menciona, voy a frasear algo que menciona Rodrigo Calderón, que es chileno, de la Universidad de Concepción, en uno de los libros donde manifiesta que más allá del tema de la privación de libertad, incluso de esta figura del delincuente o del enemigo interno, hay estructuras que limitan la posibilidad real y concreta de que una persona pueda desarrollarse en lo que quiere entender, entonces, o en lo que quiere realizar con su vida. Entonces creo que también hay que mirar la cárcel como uno de los fenómenos o una de las consecuencias de todas las múltiples como complicaciones o barreras que tiene una persona para desarrollarse en libertad con lo que quiere hacer. Y aquí, tomando, por ejemplo, una lógica como quizás más territorial o más focalizada, podemos ver lo que ocurría, por ejemplo, con el programa de barrios de alta complejidad, o programa integral de barrios de alta complejidad, que en algún momento fue sobre algunos sectores que presentaban estructuralmente condiciones más complejas que otras, que impedían su desarrollo. Hablaban de Bajos de Mena como un lugar donde la conectividad era tan compleja, porque carecían de transporte público o de acceso al metro. Efectivamente, la posibilidad de que esa persona pudiese trabajar incluía que tuviese que dedicarle más tiempo para poder transportarse. Pero también quisiera tomarlo desde la lógica de que la cárcel no es el único espacio privativo de libertad. Se pueden escuchar mis perros de fondo, pero no tengo cómo controlarlos todavía, así que voy a dejarlos que ladren nomás. Y tomo aquí también, como desde la mirada un poco más desde Foucault, ¿qué otros espacios también tienen esta lógica de privación de libertad? Como mencionaban los hospitales, los psiquiátricos, incluso algunas ramas han establecido que estos espacios educativos también como un espacio donde la libertad se ve constreñida porque estamos en un modelo educativo que probablemente facilita el sistema industrial y forma o deforma a quienes van a salir de esos lugares para que puedan desempeñarse en espacios específicos a futuro. Entonces, en el caso de la ingeniería y ciencia, pareciera ser que la cárcel o las temáticas relacionadas a reinserción social no es parte de la formación o de la deformación que podríamos tener. Pareciera ser que es más pertinente a la gente que estudia derecho, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, pero parece que la ingeniería queda un poco lejos de este problema social que estamos viviendo. Y en ese, como demuestra un botón, quisiera tomar respecto a esto del cómo estos otros espacios también se configuran como espacios de privación de libertad, con una frase que salió hace una semana. Ya tengo una distorsión del tiempo importante con lo que ha ocurrido en el último momento, donde sale el director de Gendarmería hablando respecto a lo que ocurría en las cárceles. Tiene en una entrevista muy larga que salió en el Mercurio. Extrañamente, la cárcel empieza también a posicionarse a partir del coronavirus como tema de debate público, donde hablaba que en la cárcel habían dos tipos de personas, las que se sometían y las que no. Y las que se sometían eran aquellas que eventualmente podían tener algún grado de capacidad de reinsertarse en la sociedad. Entonces también vemos como un fenómeno nuevamente sobre la corporalidad, mucho sobre también lo que menciona Judith Butler en su momento, como de la corporalidad de la persona, de ir moldeándolo, de establecer ciertos patrones prosociales, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces, quería también abrir la discusión en torno a esta otra mirada de lo que podría ser eventualmente la privación de libertad, cosa que hoy en día también estamos viendo con esta capacidad de mantenernos en cuarentena en nuestros hogares durante un tiempo prolongado. Ahora, entrando en lo que tiene que ver con la relación entre la población privada de libertad y la sociedad, creo que aquí hay un fenómeno bastante interesante que tiene que ver con que solemos ver como que la respuesta punitiva y de la cárcel suele ser una de las primeras respuestas que damos. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, en el debate de qué hacemos con la gente que está saliendo a pesar de que estamos en cuarentena, rápidamente lo que se puso como prioridad era que tenía que haber más mano dura, que tenía que haber más control, que tenía que haber más cárcel y aumentar las penas para las personas que estaban incumpliendo esto, cuando por otra parte lo que se mencionaba era lo que está ocurriendo realmente, tiene que ver con otro tipo de sensaciones, tiene que ver con que hay gente que efectivamente no se puede mantener en sus lugares en cuarentena sin recibir un soporte o una ayuda estatal, que probablemente el problema era que había una flexibilidad en los permisos, más que en que la persona no tuviera, y eso se daba con los números. Había un porcentaje muy bajo de personas que salía sin permiso, la mayoría salía con los permisos que permitía comisaría virtual y hacía uso de ellos. El tema es que hacían un uso indiscriminado. No sé, creo que ahí el tema de la relación de la sociedad con la privación, con las lógicas de privación de libertad, tiene que ver con que suele ser un ente de intercambio ante la creación de valor público, como lo es la seguridad ciudadana. Entonces aparecen los drones como primera alternativa, aparecen las patrullas de seguridad ciudadana, aparece el modelo de estadio seguro, no sé, aparece este análisis biométrico de las personas para detectar cuándo están cumpliendo determinadas formas,
como la primera y única solución ante determinado tipo de comportamiento. Entonces, creo que ahí hay una transacción peligrosa, como también en algún momento se levantó el tema respecto al control preventivo de identidad, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando tú también sentías que podía ahora un carabinero detenerte y decir, bueno, te puedo retener una hora en este lugar porque lo estamos haciendo por el bien de la sociedad en caso de que estés haciendo algo. Y lo relevante de esto es que estas lógicas suelen posicionarse sobre determinados grupos. Entonces, puedo mostrar a memoria la discusión que ocurrió hace muy poco. No recuerdo el nombre, pero ha sido esta periodista que desde Estados Unidos nos ha dicho constantemente qué es lo que va a pasar y parece que nadie le cree hasta que ocurre. Cuando se enfrentó con la alcaldesa Evelyn Matei, que les dijo, oye, ten cuidado con esta caracterización de las personas de este prototipo como de los flaites. Entonces, hay determinados grupos sobre los cuales hay que actuar con una lógica rápida, con una lógica oportuna de castigo y de prevención y de vigilancia, como el vigilar y castigar. El tema es quiénes componen esos grupos sobre los cuales hay que entrar a abordarlo, y probablemente sobre esos grupos están como predeterminados o preconcebidos, dadas las condiciones de vulnerabilidad estructural que también mencionaba Carolina, aquí el camino va a ser la cárcel. El camino que tiene probablemente desde su nacimiento es que ocurría a cierto nivel de etapas, por la cantidad de relaciones que tiene, por las oportunidades que ha visto, por el nivel de estructurar la familia. Puede que uno de los factores clave es que en algún momento va a tener algún nivel de contacto con la cárcel y eso va a marcar un antes y un después en su vida. Entonces creo que también ahí hay un tema interesante respecto a que como sociedad tenemos una lógica bastante punitiva respecto a lo que entendemos por errores, y la segunda derivada de eso es, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por errores? ¿Cuáles son efectivamente los que tienen que ir con castigo privativo de libertad? ¿Cuáles son los que pueden ir con estas sanciones que mencionaba Carolina que se hacen en comunidad? Y efectivamente también hay un tema político aquí, cuáles son los que tienen pena privativa de libertad y cuáles no, como tipificación del delito. Y creo, aquí voy a hacer un doble clic y probablemente ocupar todo el tiempo que me quedaba para preguntar, bueno, ¿y esta vinculación de la sociedad, cómo lo podemos ver desde las universidades? ¿Cómo se vinculan las universidades con las personas privadas de libertad? Y un fenómeno extraño probablemente es que no son espacios tan ajenos. Uno podría pensar que son como dos instituciones que están como muy, muy separadas, dos instituciones que quizás tienen algunas lógicas similares. Foucault dice que la cárcel es como un guante de hierro y la universidad es un guante de hierro pero con una funda. Entonces, como que igual te pega y te dice como esto es lo que tienes que hacer, pero de una manera un poquito más bonita. Pero las universidades no están alejadas de todo este fenómeno. Habían vinculaciones previas de las universidades con las cárceles, había investigación en ese sentido. Era un espacio, se reconocen desde unos con otros. Sin ir más lejos, cuando pasó este tema de la cuarentena, pudimos ver a los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile entrando a la expenitenciaría, uno de los espacios más complejos en términos carcelarios, haciendo estos test PCR, como gran programa de apoyo a la salud pública. Vamos a ir a testear en mayor medida a las personas que están privadas de libertad y las universidades reconocían que era un espacio que había que abordar. Yo hago la pregunta respecto en particular a lo que tiene que ver con las facultades de ingeniería y ciencia. ¿Desde qué punto? ¿Desde dónde nos enfocamos? ¿Será un tema que estamos lejanos no solo en nuestra formación técnica y profesional, que no nos podemos vincular con la cárcel? ¿Habrá reflexiones o complicaciones como de distanciamiento físico respecto a que estamos lejos? Yo al menos digo, Buchef está a una estación de metro de dos de las cárceles más grandes que están ahí en Santiago 1 y Santiago Sur. La Universidad Católica está al frente del complejo de San Joaquín, del complejo penitenciario femenino, donde también está la Facultad de Ingeniería. Entonces, creo que al final es un tema de cómo nos vamos dando cuenta de las herramientas que tenemos para poder ir incorporándolo. Es un trabajo que hay que ir haciéndolo desde los capitales que puede poner a disposición la universidad, para lograr también mover este discurso hegemónico del espectro político respecto a que la respuesta ante el delito, la respuesta ante estos sujetos antisociales o estas actitudes antisociales es la cárcel. Hay un análisis que tuve la oportunidad de leer hace poco, desde el año 60 en adelante, cuáles habían sido las políticas públicas que se habían fomentado en torno a este tema. Y hay un momento donde se hace un clic, donde empieza a ganar quien tiene más mano dura, tanto desde quienes iban por la Alianza por Chile en su momento, como por la concertación, habiendo casos como de candidatos de derecha que hablaban de instalar casi como una isla donde poder dejar a las personas privadas de libertad. Entonces, creo que también la universidad tiene ese rol, puede tomar ese rol público, de entrar a decir efectivamente cuál es la discusión,
¿es sostenible este modelo de cárcel que estamos teniendo? Creo que Carolina va en el clavo respecto a, oye, aquí ni por resultados, ni por plata, ni por condiciones, parece que la cuestión, como que la ecuación da bien. A lo mejor empieza a faltar que nos preguntemos de verdad qué es lo que queremos hacer, para dónde queremos avanzar. Y ahí una de las reflexiones que puede hacer una de las facultades de ingeniería, o desde la ingeniería en sí, es, bueno, entonces, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cuál es el proceso que queremos lograr? Súper, voy a ocupar mis últimos dos minutos en hacer el cierre. Creo que probablemente de los desafíos que se nos pueden venir en el corto plazo, desde la sociedad civil y desde las universidades, va a tener que ser como cómo nos vamos a volver a vincular con la cárcel. La precariedad va a seguir estando, entonces que entre alguien contagiado pero que no sabía, a pesar de que afuera quizás esta situación esté un poco más controlada, va a seguir siendo un polvorín. La cárcel está en constante crisis y el coronavirus solo vino a mostrarnos que esta crisis estaba todos los días y no solo cuando había un motín o algo por el estilo, como ocurría antes, cuando nos enterábamos de casos muy puntuales. Pero también tenemos que empezar a pensar respecto a qué cosas dejó la pandemia respecto a las cárceles. Tenemos, y con esto cierro, ha ocurrido algo bastante interesante, que es la introducción de teléfonos celulares a las cárceles para que puedan mantener la comunicación, el uso de computadores. Y yo pregunto, si estamos teniendo este tipo de actividades por videollamada, las clases están siendo por videollamada, ¿a cuánto estamos de que la universidad pueda vincularse por ese camino con las cárceles? ¿Qué es lo que falta? ¿Faltará voluntad política? ¿Faltará la capacidad de generar el contenido? ¿Faltará que necesitamos más computadores? Entonces creo que eso también nos da como algunos clivajes que tenemos que destrabar hacia lo que va a ocurrir después con el tema de las cárceles, más allá de esta situación particular del coronavirus. Eso, ahí llevo mi tiempo. Sí, súper. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carolina. Primero se le recuerda al público que pueden hacer preguntas mediante el chat. El comité que está organizando este foro las va a ir recopilando para luego hacer. Mientras tenemos ya 2 preguntas, voy a empezar, les voy a hacer una pregunta, espero que parta Javier como antes partió Carolina, ahora parte Javier, tienen 3 minutos para contestar cada pregunta, cada uno. La primera pregunta es, ¿existe una discusión ética y política acerca de los indultos hoy en plena pandemia y crisis sanitaria? En su opinión, ¿cuál debería ser el objetivo y el alcance de los indultos en esta contingencia? Si gustan, la repito. ¿O Sí, está bien así? Sí, dale, ¿se puede repetirla? Ya, genial. Ha existido una discusión ética y política acerca de los indultos, hoy en plena pandemia y crisis sanitaria. En su opinión, ¿cuál debería ser el objetivo y el alcance de los indultos en esta contingencia? Ya, parto yo entonces en esta pregunta. Sí, por favor, Javier. Sí, ¿tienes 3 minutos Súper. desde ahora? Ya, voy. Ya. Ha sido relevante la reflexión respecto a los indultos. En su momento se hablaba de un indulto bastante masivo, y creo yo que empezaron a aparecer aquellas discusiones o heridas no cerradas en nuestro país. Entonces, en algún momento también empezaron, oye, ya, pero ¿qué pasa con las personas que están en Punta Peuco? Van a entrar, van a salir, el proyecto estuvo trabado un tiempo respecto a los indultos con esas consideraciones. Entonces parecía que el criterio era, bueno, que poca condena, que estén cerca, que tengan buena conducta, y eso cada vez va achicando más el público objetivo, pensando que esta política pública de los indultos, que no era como ya para siempre, sino que también por un tiempo y después tenían que volver, tenía por objetivo el descongestionar las cárceles. Y quiero hacer súper enfático porque, a ver, aquí tenía el dato. Hace unas semanas atrás, Gendarmería, a partir de los datos del indulto, tuvo que sacar un comunicado de prensa donde hablaba que la cantidad de personas había bajado en tiempos de cuarentena, de 43.000 a 39.000 personas, la población privada de libertad. Pero que habían egresado 10.470. Entonces uno hace una resta más o menos rápida y dice, igual es una cantidad, son como 6.000 personas que están entrando a la cárcel todavía. Y del total que egresó, solo el 15% tiene que ver con el indulto. Entonces, tampoco el indulto fue como una llave que nos permitiera decir, ya, listo, las cárceles como que respiran porque bajan como la presión que tienen sobre la estructura. A mí me parece que una de las cosas que debiese ser prioritaria en torno al tema de los indultos, además de la discusión de a quién se le da, también podría haber una discusión un tanto más focalizada
respecto a los lugares, porque lo que estamos viendo hoy en día es que las lógicas de los traslados también están afectando harto el tema de la población penitenciaria, con el tema de la angustia, con el tema del miedo, con que no se hacen los test antes de salir, antes de ser trasladados, con que pueden contagiar a las personas en el otro centro en el que llegan. Entonces, creo que ha faltado un poco más como depurar esa política pública respecto a descongestionar las cárceles. Ahora, hay otra reflexión, y no sé cuánto tiempo de los 3 minutos me estoy tomando, pero me queda uno, súper. Entonces, cuando nos dicen cuál debiese ser el objetivo y el alcance de los indultos en esta contingencia, creo que hay algo que se nos está olvidando, y creo que la reflexión, además de a quiénes o cuánta es la gente que puede acceder al beneficio del indulto, es qué va a ocurrir después del indulto. Porque hemos tenido casos de personas que salen de la cárcel, que no saben si están contagiadas, que viven con personas, con adultos mayores en sus casas, entonces tienen miedo de llegar a su casa por no contagiarlos. Han habido otros casos donde, si salgo de la cárcel, no tengo trabajo, no tengo dónde llegar, al menos en la cárcel tenía una labor que realizar, y vuelven muchas veces a las cárceles. Entonces creo que también el objetivo debe ser una lógica de pensar, bueno, ¿qué reales posibilidades afuera tiene esta persona de estar mejor que adentro? Puede sonar bastante crudo, pero la historia de la persona que estuvo recorriendo San Bernardo toda la noche porque no tenía dónde llegar, parece que también lo es, incluso con toque de queda. Entonces creo que ahí la lógica del indulto tiene que ver con, efectivamente, no solo con logremos sacar esta ley rápido, sino que también con la preocupación del, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar después? Porque la vida de la persona en la cárcel no se corta una vez que sale de la reja. Excelente. Justo en el tiempo. Muchas gracias, Javier. Ahora le toca a Carolina responder la misma pregunta, ¿sí? ¿Desde ahora el tiempo? Ya. Ya. Sí, bueno, yo coincido con Javier que el debate del indulto fue muy interesante, porque efectivamente se empieza a pensar quiénes creen que deben salir de la cárcel y por qué sectores creen que debe otorgarse la libertad, qué se entiende por seguridad pública, qué se entiende por derecho a salir, ¿no? Así que yo sí creo que hubo una discusión ética y política relevante en materia de indultos, ¿ya? Costó bastante que saliera, fueron unas 2 o algo así de semanas, y ustedes ven que usualmente un proyecto de ley con urgencia se despacha. Lo que pasó con la ley, ¿no?, de la sanción, la que salió la semana pasada, 21.240 creo que es el número, puede que me esté equivocando, eso salió en 24 horas, por ejemplo. O sea, estamos todos de acuerdo en que la cárcel sí es una manera de sancionar a las personas. Entonces, sí, yo creo que se dio una discusión interesante. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el lugar de los indultos en esta contingencia? El indulto, creo yo, que es una medida muy acotada, ¿ya? Es una de las medidas posibles para descongestionar las cárceles, como ya vimos que era como el mandato internacional en materia de derechos y en materia sanitaria, pero tiene un alcance muy limitado. Piensen ustedes que me queda un minuto, ¿cómo pasaron 2? No puedo creerlo. Ya, bueno, voy a ir a un dato, ya, voy a concentrarme en esto. Teníamos 42.000 personas privadas de libertad, salieron 1.550. El indulto libera 3,5% de las personas, es decir, incluso con todos los indultados seguíamos con sobreocupación. Sumémosle los 1.500 que salieron por libertad condicional, que es una figura normal, no de situación excepcional, más las sustituciones de prisión preventiva, que fueron 1.000, que hizo la Defensoría Penal a raíz de esta crisis sanitaria. Tenemos 4.000 egresos reales en general, que son el 8% de la población. Carolina, Entonces, sigue nomás y cierra bien. Cierra. Igual voy a tranquila. dar 30 segundos, no puedo creer, se pasaron rapidísimo los dos. Lo que quiero decir es que el indulto es una medida interesante, legal, que se usó, y eso en ese sentido Chile marca una tendencia a nivel regional en Latinoamérica, porque se han usado muy poco los indultos en Latinoamérica, pero sigue siendo absolutamente insuficiente, ¿no? 3,5% de la población no es suficiente, y hay una preocupación por lo que pasa post-indulto. O sea, si bien nos sirven, deja un camino muy amplio todavía para pensar en cómo solucionar la situación de cárcel. En ningún lado hay una solución. Y con eso cierro porque probablemente haya más preguntas. Muchas gracias, Carolina y Javier. Bueno, gracias por responder la primera pregunta. La segunda pregunta, de nuevo, ahora sí parte Carolina y luego sigue Javier. La segunda pregunta la voy a leer ahora, de nuevo son 3 minutos por cada una. Es acerca de los planes y trabajos de reinserción. ¿Cuáles son las consecuencias personales y sociales
sociales la interrupción de estos planes por pandemia? ¿Cómo han tenido que repensarse estos con el distanciamiento físico? La repito. Acerca de los planes y trabajos de reinserción. ¿Cuáles son las consecuencias personales y sociales de la irrupción de estos planes por pandemia? ¿Cómo han tenido que repensarse estos con el distanciamiento físico? Bueno, sí, los planes y programas de reinserción social. Tal vez partir diciendo que los planes y programas son de acceso bastante limitado. No es de acceso universal. Del total de personas que están privadas de libertad, quienes pueden acceder, usualmente son las personas que han cumplido cierto porcentaje de la condena y que además cumplen con una serie de condiciones de conducta, ¿no? de buena conducta, de acuerdo a lo que Gendarmería establece como tal, y que luego pueden postular al colegio, al trabajo, a ingresar a un centro de educación al trabajo, a un programa particular de reinserción. Es decir, si ya estamos en condiciones normales, en una situación muy crítica en términos de acceso a programas y prestaciones de reinserción social en general, la interrupción es muy grave, porque el sistema carcelario funciona en torno a la conducta y a una especie como de carrera conductual interna para acceder a beneficios de salida. Sí es del todo, además, razonable que se interrumpan, por otro lado. O sea, hay una tremenda contradicción. Dentro de las cárceles, si ya estábamos pensando que es difícil mantener la distancia, la higiene, etcétera, sería sumamente irresponsable mantener actividades donde se congreguen las personas y se pueda transmitir rápidamente, ¿no? Propagar el virus. Entonces, es una contradicción, porque por un lado, sanitariamente, estamos hablando que es algo que debe llevarse adelante, pero las consecuencias son bien importantes en términos de esta como hoja que lleva cada persona y que dado el momento le permite acceder, por ejemplo, a permisos de salida que progresivamente hacen que la persona pueda cumplir, si veo el dedito, pueda cumplir lo que resta de condena en libertad. Porque a diferencia de lo que usualmente se cree, que se piensa que si la persona fue condenada a 15 años y cumple los 15 años es la mejor pena de cárcel, la verdad es que toda la evidencia nos muestra lo contrario, y también los estándares internacionales dicen que las condenas de cárcel, en la medida que se cumplen unos mínimos, debieran y el retorno progresivo a la sociedad, ¿ya? Ahí creo que ya me quedan como 2 segundos. Así que sí, es una contradicción tremenda, pero afecta muchísimo el devenir intrapenitenciario y las posibilidades con ello también de una reinserción efectiva, ¿no? Gracias, Carolina. Ahora va Javier. De nuevo, 3 minutos, Javier. Súper. Y aquí quizás puedo dar un poco más desde la perspectiva de la sociedad civil, que también participa de estos programas de reinserción, aunque muchas veces tampoco les gusta como encasillarse en esta definición de reinserción social. Creo que hay aspectos, bueno, con esto de que las cárceles ya no están teniendo visitas, de que se presentan como un lugar como más hermético ante esta porosidad que tenía antes de este flujo de personas que entraban y personas que salían. Efectivamente la sociedad civil se ha visto un poco complicada con lo que puede hacer. Creo que eso también tiene repercusiones en torno a la rutina que se puede tener adentro, como a la oferta de actividades dentro de la cárcel, lo que como a corto plazo, dentro de los efectos inmediatos que puede tener, tal como mencionó Carolina, esto del no poder acceder a estos beneficios, de no poder ir haciendo la conducta para postular a los beneficios posteriores, lo cual es como dentro de los temas que más se puede, como que se siente dentro de la cárcel. Pero también esta sensación de estar como vinculado con algo de afuera, como de no estar todo el tiempo pensando en lo que está ocurriendo adentro, porque una de las situaciones que se ha dado harto dentro de las cárceles es esta sensación como de angustia, de que va a pasar algo y va a quedar la grande dentro de la cárcel. Entonces esta constante sensación de las informaciones cruzadas que se dieron en algún momento, de gendarmes que decían que iban a llegar personas de otra cárcel, que después se hicieron los traslados, que la gente no sabía si estos traslados venían con los PCR. En algún momento salió un oficio de una cárcel que se iba a cerrar y después tuvieron que salir a pagar esa situación también. Entonces creo que dentro de los efectos que tiene es que efectivamente hay acciones que se cortan, hay procesos que las organizaciones estaban llevando y que se vieron truncados con esta lógica, y que yo creo que es
sumamente responsable también que sea así, como cuando uno lo piensa en lógica de salud pública, porque es un tremendo riesgo que la gente esté ingresando a las cárceles, así como a diestra y siniestra, a hacer algún tipo de actividad. Por eso también pensaba en estas otras lógicas como, bueno, si se están como apuntar a que se instalen con mayor rapidez los dispositivos móviles, que haya mayor acceso a la tecnología, también puede permitir que se genere esta revinculación con la sociedad, con esta sociedad como externa o de la calle, respecto a los espacios que están siendo como privados de libertad. Porque yo creo que incluso una vez que esta pandemia, no sé, si proyectan que de aquí a octubre esta situación va a estar como compleja y después ya puede venir como un descenso en la curva, la cárcel va a seguir siendo un espacio sumamente problemático. O sea, si puede que entre una persona asintomática con algún grado de coronavirus y va a ser un tremendo problema. Entonces también tenemos que saber ser responsables desde cómo nos vinculamos con personas que estructuralmente están en una institución que no permite las medidas de higiene, que no permite las medidas de distanciamiento. Entonces también vamos a tener que saber reinventarnos como sociedad civil ante estas situaciones. Súper. Muchas gracias a ambos. Ahora nos queda la última pregunta, la tercera, la misma. Son 3 minutos por persona. Ahora parte el Javier y luego Carolina. La pregunta es, la cárcel es una herramienta que ha tenido diversas deficiencias, especialmente pensando en la inserción y en la reinserción social. Ante eso ha surgido la opción de las penas sustitutivas, las que hoy son una parte importante de la población penal. ¿Cómo evalúan las penas sustitutivas en el tiempo que llevan en vigencia? ¿Qué lugar tienen este tipo de pena en esta pandemia? ¿La repito? No, porque está en el chat. Ya, Sí. Al menos genial. por mi parte. Súper. Entonces, ¿Parto yo ahora, cierto? sí, parte Javier. Ya. A ver, respecto a las penas sustitutivas, creo que ha habido toda una discusión respecto a desde cómo se llamaban en un principio hasta cómo se llaman ahora y el enfoque que han ido teniendo. Creo que es importante el que existan, porque efectivamente la evidencia dice como, si la persona mientras más tiempo esté en la cárcel, probablemente va a ser peor lo que va a ocurrir. Entonces, esta opción de poder darle otro tipo de salidas es algo que efectivamente también como sociedad debiese apuntar a, como existe la justicia, entonces hay actos que no son como permitidos dentro de este contrato social y que efectivamente tienen algún tipo de consecuencia, no es que aquí no estemos haciendo los desentendidos. Pero nos permite también tener una opción a la cárcel, una opción a esta lógica de que la persona, de que el problema se soluciona cuando la persona está sin posibilidad de movilizarse o sin esta posibilidad de seguir haciendo daño a la sociedad. Muy desde la lógica como de la acción de retención que puede generar la cárcel, más que de adaptación o de resocialización o de reinserción. Yo la verdad es que no tengo tanto un juicio como de lo que han sido. He recibido algunos comentarios de que efectivamente no es tanto. En algún momento me tocó también pude revisar que hay algunos convenios entre universidades y cárceles, y algunas cárceles en particular o algunos programas, donde se promueve este tipo de conductas, de sanciones ligadas a una universidad, que puedan realizar los trabajos en este tipo de penas afuera o con este tipo de vinculación. Creo que también nos falta harto por avanzar. Recuerdo que Nicole Martínez, que también estudió ingeniería, hizo su tesis del magíster y analizó este mismo fenómeno, pero en Sename. Entonces decía, como efectivamente probablemente esto es mejor que en el modelo adulto, pero igual nos falta un montón por avanzar respecto a qué instituciones pueden participar de este tipo de programas, qué es lo que de verdad esperamos, porque habían algunos programas más allá de la tobillera o de la condicional o de este otro tipo de medidas, que era perfecto, únete al club donde nosotros participamos, como el club de fútbol, y te voy a tener barriendo toda la tarde la sede y listo, vas a cumplir tu condena como por esta salida. Creo que también nos falta avanzar en que efectivamente esta sustitución a la cárcel también tenga sentido. ¿Cuál va a ser, qué es lo que pretendemos como propuesta de valor también a este otro espacio, entendiendo que la cárcel definitivamente creo que tal como está hoy en día, se va a ser muy difícil que podamos decir que sí es el lugar. Y respecto a la situación de pandemia actualmente, mi apreciación es que podría tener espacio. Habría que ser sumamente cuidadosos también con lo que va a significar esta situación de posible contagio respecto a acceder a este tipo de penas. Pero en algunos momentos han salido hasta algunas ideas, como, oye, pero si van a tener este tipo de pena, a lo mejor podrían estar ayudando a la comunidad, en vez de estar en la cárcel, podrían hasta estar como haciendo esta trazabilidad que se ha visto tan mal. No sé, como hasta ese tipo de ejemplos han salido en algunas conversaciones.
yo creo que es difícil como hablar respecto a un tema tan particular porque creo que toda la discusión tiene que enmarcarse en que este es un problema de salud pública. O sea, hay que colocar ese tema por delante siempre antes de dar la mirada como contraria, como la cárcel, entonces, ¿cómo lo pensamos en términos de salud pública? No, este es un tema de salud pública, es algo que se logró, que se ha logrado instalar, que no tiene que haber un manejo desde una visión de custodia y en torno a las cárceles, sino que tiene que haber un manejo en torno a lo que tiene que ver con un fenómeno de salud pública, porque efectivamente si estas personas el día de mañana se contagian en una alta escala, van a acceder a los servicios de salud que ya están sumamente colapsados. Entonces, por ahí podría dejar mi respuesta, que me cuesta verlo en tiempos de pandemia, este tipo de medidas. Gracias, Javier. Ahora sigue Carolina. Sí, bueno, penas sustitutivas que en algún momento se llamaron también alternativas a la reclusión, ¿no? Nace en el año 1983 y se modifican entran en vigencia las modificaciones en diciembre del año 2013. ¿Qué son? Partiendo por eso. O sea, tenemos, hasta el año 83 había un catálogo bien acotado de penas sustitutivas, en ese momento se llamaban alternativas a la reclusión. En definitiva, claro, existe toda esta idea de que en vez de cárcel cumplen en comunidad, pero no es tan así. Dependiendo de si la persona es primeriza o no, cuáles son sus antecedentes penales, la gravedad del delito, etc., hay sanciones, pensando siempre que las sanciones deben tener un objetivo, ya sea la disuasión, la reinserción, restauración del orden, etc. Hay sanciones que evidentemente se cumplen mejor en la comunidad. Como yo les decía, la cárcel debiera estar reservada para los delitos más graves. Entonces no es como que es la cárcel y hay algunas penas que podrían mejor, en vez de la cárcel, cumplirse en comunidad. No, hay un catálogo de opciones de pena donde la cárcel es la más dura y anterior está la libertad vigilada intensiva, libertad vigilada, reclusión nocturna, parcial, qué sé yo, etcétera, prestación de servicio a la comunidad, distintos grados de gravedad, por decirlo así. Entonces, en tiempo de pandemia es tan frágil instalar, ha sido tan delicado instalar en la opinión pública, en la sociedad, la idea de que la cárcel no es la única pena, que creo que empezar a usar las penas sustitutivas por pandemia, ¿no? En el contexto de pandemia, es un riesgo tremendo. O sea, yo no jugaría con el sistema de penas en términos de pandemia. Yo creo que el trabajo es de más largo aliento. Como dice Javier, acá estamos en un imperativo sanitario, tenemos que cuidarnos todos. Y el sistema de justicia además tiene una cierta autonomía, ¿no? Una autonomía más que una cierta autonomía que no puede depender tampoco de mejor mandemos o tal vez en algún momento se puede usar al revés, ¿no? Es decir, la situación justifica que mandemos a la gente a la cárcel, entonces ahora no. El sistema de justicia funciona con una lógica y tenemos que proteger efectivamente a la gente. Yo creo que fue un avance importante en el año 2013, muy importante para el sistema de penas en Chile, que se introdujeran se ampliara el catálogo. Antes teníamos 3, ahora tenemos 6, 7, si consideramos la expulsión de extranjeros no una pena en sí misma, pero está dentro de las penas sustitutivas, una medida, ¿no? Es un tremendo avance, ¿ya? Se revierte, antes teníamos el 60% de la gente condenada en privación de libertad, ahora la tenemos en pena sustitutiva y el 40% en cárcel. Creo que hay mucho espacio para mejora en las penas sustitutivas. Por ejemplo, la prestación de servicio en beneficio de la comunidad es una pena muy interesante porque es de las más modernas, por decir así, en términos de sentido de la pena. Uno puede pensar que ahí también está la lógica restaurativa, no solo la de disuasión, y que efectivamente se pueden cumplir funciones sociales más allá de simplemente cumplir una restricción de derechos. Y bueno, las penas sustitutivas tienen además todo un sistema interesante con delegados y delegadas, tratamientos, etcétera, que hacen que sean dentro del catálogo de penas bien interesante. Yo creo igual que más que, o sea, junto con explorar las posibilidades del catálogo de penas, yo creo que también nos corresponde como sociedad ver qué se sanciona y no, qué llega a los tribunales, porque ahora estamos hablando de los que llegan a los tribunales. Una idea central es que no podemos seguir mandando más gente a la cárcel, ¿no? Y sacamos 1.500 personas con indulto, sin embargo, ¿cuántas vamos a poner en cárcel? Aunque tal vez no los 5 años y un día, pero sí tal vez una porción más limitada de tiempo a raíz del incumplimiento de cuarentena,
O sea, estamos sacando a una persona que incumple cuarentena y la vamos a poner en el lugar donde es más riesgoso que en ningún otro sitio contagiarse. O sea, hay que repensar todo. Creo que sí la pandemia nos da una oportunidad. Desafortunadamente, ¿no? En las pandemias y en las crisis a veces lo punitivo se hace mucho más marcado que tal vez lo social. Desafortunadamente, uno quisiera pensar que después de las crisis uno sale mejor y la sociedad la verdad es que históricamente la evidencia es mixta, pero sí tenemos que pensar qué queremos sancionar y con qué dureza queremos sancionar. Y la pandemia nos está mostrando hasta el momento que en Chile se está usando una mano muchísimo más dura de la que tal vez correspondería. Muchas gracias, Carolina y Javier. Ahora vienen palabras de cierre. En vista de que salió justo antes de ello una última pregunta, las palabras de cierre van a ser 3, pero hago énfasis en que estas van a ser las últimas intervenciones de ambos participantes, Javier y Carolina. Bueno, entonces les voy a leer. Dice: Gabriel dice que el problema estructural que tenemos es que, en general, no existe una cultura de la libertad. Entonces hay muchos tipos de cárceles, no solo físicas, que no nos damos cuenta que existen para todas y todos. ¿Cómo se puede iniciar una nueva cultura que nos dé espacio para una libertad real y, a partir de ello, poder repensar el sentido y posible utilidad de las cárceles físicas? La repito, de todas formas es la que está en el chat. Entonces ahora sí empieza Carolina, 3 minutos, y Javier, 3 minutos, desde ya. Sí, yo coincido con la persona que hizo la pregunta. Creo que estamos en una cultura muy punitiva en todos los términos, ¿ya? Javier mencionaba que las universidades son también espacios como de encierro, ¿no? Bueno, Foucault y otros dicen que todo este tipo de instituciones que socializan también requieren del despliegue de dispositivos que formateen de alguna manera. Pero más allá de eso, sí, yo creo que en Chile estamos en una cultura donde está la sanción primero, ¿no? Desde los colegios, que nos castigaban por pararnos, nos castigaban por hablar incluso. O sea, siempre está como a primera mano la sanción. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa cultura? Bueno, podemos hacer tantas cosas y al mismo tiempo es tan difícil pensar en una respuesta de ese tipo, porque también son lógicas muy instaladas, tenemos una historia de socialización de dictadura muy importante, ¿no? Donde se nos restringieron derechos fundamentales, donde se instala tal vez también una educación muy autoritaria, propia de dictadura. Hay maneras de ser, ¿no? Cuando hablamos de una constitución que se necesita cambiar, hablamos también de una constitución que establece parámetros súper punitivos, ¿no? Punitivos en asuntos contra la propiedad, ¿no? Donde pareciera que la propiedad vale más que la vida, etc. O sea, yo creo que hay un amplio camino de pensar en una cultura de la libertad, las libertades personales, ¿no? Porque, claro, alguien está diciendo aquí la cultura punitiva es para la clase social baja, sí, o sea, también aquí tenemos. Y creo que lo que apunta ese comentario, o a una de las cosas que yo interpreto también que puede apuntar, es a la tremenda inequidad. O sea, veo, sí. Nosotros somos uno de los países que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres, ¿ya? Pero enorme. O sea, no, ustedes manejan esos datos mejor que yo. Y la inequidad produce también una serie de situaciones, desde los trastornos mentales, o sea, hasta eso llega la inequidad, ¿no? Hasta la parte más interna, porque tiene que ver con cómo accedemos a la vida, tiene que ver con cómo nos posicionamos en una sociedad frente a la salud, a la educación, pero también en esta escala de accesos de diverso tipo. Así que creo que mientras no mejoren los índices de equidad, no solo de distribución de ingresos, de equidad en nuestro país, todo el camino se hace cuesta arriba, la verdad. Y yo no soy tan optimista, tal vez. Creo que el asunto es mucho más estructural que las ganas nomás de tener una mejor sociedad. Gracias, Carolina. ¿Va Javier? 3 minutos. Súper. Oye, me pone muy contento que estén llegando tantas preguntas. Me extraña de un espacio como Buchef, donde en el 2015 probablemente esto era impensado. Así que también ha sido también qué bueno que Carolina pueda acompañarnos, porque también nos ayuda a ver otro tipo de perspectivas en este tema. Creo que, bueno,
el tema de cómo crear una cultura de la libertad es una discusión por sí sola. Sí tengo algunos recuerdos de algunas cosas que han, como de discusiones o de discursos que han podido quizás ayudar a que tengamos esta lógica más de la libertad, como mi libertad personal llega hasta donde empieza la libertad del otro. O el no le hagas al resto lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces estamos teniendo un permeo como desde las instituciones, de los medios de comunicación, desde cómo nos comportamos unos con otros, que apunta a que ojalá como mantengamos nuestra distancia, yo no te molesto, tú no me molestas, yo hago mi camino, tú haces el tuyo, no nos metamos tanto. Y creo que también ahí recuerdo por ejemplo el profe Andrés Monares, que no pudo estar en la charla de hoy, pero que también ayudó a organizar este espacio, nos dijo, y si empezáramos a hacerle a las otras personas lo que nos gustaría que nos hicieran, ¿qué nuevos paradigmas podemos enfrentar en esa situación y qué nuevas acciones se pueden desprender de eso? Hay también un anarquista español que es Ricardo Mella, que menciona respecto a la libertad, dice como, solemos entender que la libertad como que nos permite hacer lo que queremos como individuo, pero sin entrar a la esfera de la otra persona. Y si empezáramos a comprender que en la medida que la otra persona también es libre, eso también amplifica nuestras posibilidades de libertad, porque tenemos la libertad también de construir en conjunto. Entonces, efectivamente, estas situaciones, como que tienden a oprimir, estas situaciones estructurales de la desigualdad y de la pobreza en particular, generan que hayan personas que estén como más encaminadas a una situación de cárcel y otras que no, y probablemente también nos alimentan como sociedad a quien no nos importe tanto porque cayó preso porque quiso, porque tomó sus decisiones y las hizo mal, y yo no tomé las mías mal, entonces yo nunca voy a caer en la cárcel. Versus empezar o comenzar a pensar, bueno, ¿qué está pasando detrás de todo esto? ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación? ¿Podríamos como personas empezar a tener conductas distintas unas con otras que nos lleven a una nueva forma de comportarnos y de pensarnos como sociedad? Y lo último, hay una frase respecto a esto de que efectivamente la cárcel va más hacia algunos o hacia otros, además de la que dijo Nelly León cuando vino el Papa, esto de que la justicia es una serpiente que muerde solo a las personas que andan descalzas. O sea, hay poblaciones donde efectivamente puedes entrar mucho más fácil porque tienes mucha más cercanía con lo que puede ocurrir, tienes algún tipo de antecedente. Hay otra que efectivamente tiene como este encuentro con el sistema judicial y logran desatarlo rápidamente o de manera mucho más simple, más que con una pena privativa de libertad. Muchas gracias, Javier y Carolina. Para dar cierre, yo creo que de este foro y de esta conversación se desprenden grandes cosas que nos servirán para la toma de decisiones para nuestra realidad como parte del sistema y como parte de un eslabón en calidad del cuerpo social en la realidad que vivimos, cada una de nosotros. Así que para cerrar les dejo invitados e invitadas a seguir las páginas de EDICS, CI y COPC y a seguir asistiendo a los foros que tenemos preparados para ustedes. Esta exposición también va a ser publicada para todos en las mismas redes de los organizadores, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Diste una visión súper clara. Javier, lo mismo, muchas gracias por exponer con EDICS, CI y COPC. Así que damos cierre Muchas gracias por la a este foro. invitación también y a todos quienes participaron y a todas.